Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar la clase 4 del módulo 3 de Assembler. Vamos a continuar con el tema de el pasaje de parámetros. Hoy vamos a ver cómo es el pasaje de parámetros por pila, usando valor o referencia en esos parámetros. Y vamos a ver un par de conceptos más referidos a la rotación de bytes y a lo uso de caracteres en Assembler, que son cosas que van a necesitar para la práctica. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a poner la presentación. Bueno, les decía, vamos a ver pasajes de parámetros por pila. Para eso vamos a repasar un poco lo que es la administración de la memoria en el 88. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que está dividida en partes o secciones? Esas partes son la inicial, que es el área de vectores de interrupción, donde cargamos los datos en nuestro programa, donde está la pila y donde está el sistema operativo. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el programa crece aumentando direcciones de memoria y la pila decreciendo esas direcciones de memoria, y hay un punto común. La dirección inicial de la pila es 4000, con lo cual yo sé que antes tengo que dejar espacio porque la pila va a crecer hacia arriba, entonces tengo que tener cuidado con esa dirección. Parámetros en el 8088 son vía registro o vía pila. Si es vía registro puede ser valor referencia, si es vía pila, valor referencia. Hoy vamos a ver lo de acá abajo. Vamos a ver ahora dos ejemplos genéricos del pasaje de parámetro, como para que ustedes, de pila, uno por valor, uno por referencia, para que vean cómo funciona, qué es lo que hay que tener en cuenta, y después vamos a ver un ejercicio combinado, donde vamos a utilizar los dos a la vez. ¿De acuerdo? Tres cosas que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con pasaje de parámetros. Tienen que tener en cuenta el tamaño, cómo se pasa, y la tercera cosa es el uso. Esas tres cosas lo hacen también para los registros. Para el pasaje por pila y valor, tienen que saber que siempre el tamaño de la operación es de 16 bits, o sea, de 2 bytes. ¿Cómo se pasa? Cargo registros, los apilo, llamo a la subrutina y desapilo los registros que tengo que utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo uso? Recupero los valores de la pila usando BX para acceder a los valores que quedaron adentro de la pila. Empiezo a trabajar con lo que está dentro de la pila. Esa es la diferencia con el pasaje por registro. Ahora lo vamos a ver. Tienen que tener cuidado con la manipulación de la pila por no chocarse con el programa y con no perder la dirección de retorno. Deben acordarse dónde quedó. Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Esto es genérico, fíjense, mi var, que es una zona de memoria, la cargo en el registro X para pasarlo como valor, ¿sí? Y llamo a suma 2. Cuando hago push a X, acá, en la pila, acuérdense que la dirección de comienzo es la 4000, a partir de ahí empieza a apilar. Lo primero que hace es, se apila en 3F, FF y 3F, FE, el valor de mi var. O sea, voy a apilar lo que tenga ahí. 2 bytes. Cuando llamo, apilo en D y C de esa posición, que es la dirección de retorno, parte alta y parte baja la de más abajo, ¿sí? Por ejemplo, si la dirección de retorno es 20008, ¿sí? Se apila en esa posición 08 y 20, ¿de acuerdo? Lo primero que hago entonces, según lo que me indican para un pasaje vía pila por valor, es recupero la dirección de la pila a través del stack pointer y lo pongo en BX. El stack pointer está apuntando al último lugar donde se movió la pila. 3FFC en este caso, ¿sí? Acá. Le sumo 2. ¿Para qué? Para poder acceder al parámetro que pasé por pila. Lo apilé. Lo que pasa que en el medio se me metió la dirección de retorno de la subrutina en forma automática. Lo recupero, accedo ahí. Y después ya lo tengo en BX. Ahora, para poder acceder a su valor,
Acuérdense que lo que puse fue la dirección, ¿sí?, de esa memoria. Entonces, ahora por direccionamiento indirecto accedo al valor de mi var y lo cargo en AX. Entonces ahí tengo lo que necesito. Esto de acá fue una dirección, una zona de memoria. Por eso ahora es indirecto el direccionamiento. ¿De acuerdo? Referencia. Tamaño 16 bits. ¿Cómo se pasa? Cargo registros usando offset. ¿Sí? Apilo, llamo a subrutina y desapilo los registros. ¿De acuerdo? Para el uso, recupero los valores de la pila con BX, luego vuelvo a usar BX indirectamente para acceder al dato. ¿Sí? Lo mismo. La pila es una referencia al valor y no el valor del parámetro. Hay dos niveles de indirección. Uno para acceder al valor de la pila y otro para acceder al valor del parámetro. Esto cambia. Vamos a ver el ejemplo. Observemos esto. Acá. Offset mi var. Copio la dirección de esa variable en AX. ¿Sí? En el anterior teníamos la variable. Hago un push de AX, o sea, lo voy a agregar acá. Esta es la dirección de mi var. Fíjense, por un segundito para atrás. En la otra teníamos el valor de mi var. Está acá. Ahora yo tengo la dirección de mi var. Acá. Ahora, lo que voy a hacer es recuperar la dirección de el SP, que quedó en 3FFC. Le voy a sumar 2 para acceder al parámetro. Estoy ahí. Ahora voy a recuperar, fíjense, con lo que tengo en BX, ¿sí?, que es la dirección de BX, ¿sí? Voy a recuperar la dirección de mi var por direccionamiento indirecto. Es decir, yo tengo esta posición por direccionamiento indirecto, ¿sí?, de lo que tenga acá adentro, voy a recuperar una dirección, no un valor, ¿se entiende? Y lo voy a cargar en BX otra vez, o sea, a mí mismo me lo cargo, acá. Ahora, como esa es la dirección de donde está el valor, lo que voy a hacer es acceder a ese valor de mi var. Ahora vamos a ver el ejemplo, que lo tiene BX, y cargar el valor, no la dirección, en AX. ¿De acuerdo? Antes, lo que hicimos fue sumar 2, que era una dirección de memoria, entonces el contenido de esa dirección de memoria es lo que pasé a X, que era el valor. El valor que está en esta dirección, por direccionamiento indirecto, lo cargué en AX, ¿de acuerdo? Ahora, doble nivel de indireccionamiento. Indirecto para acceder al contenido de esta posición y indirecto porque era una dirección para acceder al contenido de esa dirección. Dos niveles de direccionamiento. Perfecto. Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta estas cosas, un programa, ejemplo, genérico, para que vean cómo se combina. La idea, yo ahora lo tengo pasado en Bonsim, pero la idea es que ustedes puedan probarlo. Escribir un programa que calcule el producto entre dos números sin signo, almacenados en la memoria del microprocesador, llamando a la subrutina mul. Pero en este caso, pasando los parámetros por valor y por referencia a través de la pila según lo utilicemos. Nuevamente, tenemos que hacer el producto. Recordemos que son sumas sucesivas. Lo vimos en la última clase. Bien, acá tenemos el programa. Vamos a mirar un poquitito esto. Lo dividí en dos partes. Primero memoria de datos con programa y después subrutina. Por eso los números de línea se saltean. Dice 1, 2, 3, 4. Ahí vendría la subrutina 27, 28, 29. ¿Sí? Esto de acá. Uy, perdón. Y después viene la subrutina. Entonces, dos números de 16 bits. Las operaciones son de 16 bits. No importa que el número tenga 8. Solamente operaciones de 16 bits para pasaje de parámetros por pila. Guardo el 5, guardo el 3 y el resultado sin valor lo pongo basura
en DW. También podría haberle puesto 0, bueno, acá le puse basura. Cada una sabemos, esto es importante, dónde comienza y dónde termina, dónde comienza y dónde termina, dónde comienza y dónde termina, porque por ahí nos vamos a perder un poco. ¿Está? ¿Qué hace el programa? El programa lo que hace es, y esta sería la forma de crear la pila. Acuérdense que primero entra el programa y después entra la subrutina. Si hacen al revés, no van a poder acceder. Copio num1 en AX y lo pusheo. ¿Qué es pushearlo o ponerlo en la pila? Es este valor en FFF y FFE queda num1. Copio num2 a X y lo pusheo. O sea que pongo el num2 acá, me queda en FFC. Copio en AX la dirección para guardar el resultado de res. No guardo res, sino la dirección de ese resultado porque voy a hacer ahí indirecto. Es el que voy a modificar. Los otros dos los paso por valor, este por referencia. Lo pusheo también a X, o sea, me queda la dirección de retorno acá, en la FFA. ¿De acuerdo? Copio 0 en DX, o sea, le pongo, disculpen, 0 a DX, ¿sí? Me queda el DX en 0, y llamo a mul. ¿De acuerdo? Llamé a mul. Entonces, una vez que llamé a mul, entro acá. ¿Sí? La subrutina. Ni bien entro, ¿sí? Yo ya tengo todo esto y al llamar se me incluyó esto en la FF8, la dirección de retorno, que es la línea 36. Esto es lo que me está guardando, ¿sí? Eso se guardó acá, al llamar. Y ahora hago un push BX, ¿sí? Lo que voy a hacer es apilar el valor de BX en 3FF6 que preserva su valor anterior. Si lo miramos para atrás, ¿sí? El BX no lo hemos utilizado, lo único que estamos haciendo es resguardando ese valor, ¿sí? En este caso no lo estamos necesitando, pero lo estamos resguardando a ese valor de push BX. ¿De acuerdo? Siempre hay que resguardar el contexto del cual vengo, ¿sí? Es como regla. ¿Se acuerdan cuando vimos recursión que se guardaba el contexto? Bueno, ustedes tienen que guardarlo, ¿sí? Para recuperar el estado total de la CPU cuando vuelvan, porque si había algo que había quedado por algún motivo, sabe Dios de dónde viene, se altera. Y si yo no hago eso, mi subrutina solo sirve para el programa que estoy haciendo. Ahora, si yo cuando entro me guardo el contexto anterior, lo preservo, eso va a hacer que sea reutilizable mi subrutina de mul, en este caso. ¿De acuerdo? Bien. En SP pongo a BX, o sea que el stack pointer en este momento, después de pushear a BX, es 3FF6. Eso es lo que se guarda acá. Hago el push de CX, de AX y de DX, o sea, los apilo, CX, AX y DX, en la subrutina, ¿se entiende? ¿Sí? Para preservar el estado de la CPU cuando entro, todo el contexto. ¿Tá? Ese es otro dato que se guarda en la pila de activación de un llamado. Bien. Ahora, ¿qué hago? Le sumo 6 a BX. ¿Para qué? Para poder llegar a, por ejemplo, en un 2, o al que estoy necesitando. Si yo le sumo 6 a esto, voy a avanzar hacia adelante hasta en un 2. Ahora, fíjense, el stack pointer no se puede modificar, pero sí puedo tocar las variables de memoria. El stack pointer es el stack pointer, por eso lo guardo en BX. Pero después me empiezo a mover en esa pila. Por eso es importante que acá no pierdan las direcciones y hagan este dibujito en la hoja o en el papel, o cuando lo prueban en el Bonsing, sepan lo que están pasando. Ahora lo que hago es, en CX guardo el valor de num2, o sea, ese valor lo guardo en CX, ¿sí? Vuelvo un segundito para atrás porque no me acuerdo, num2 era 3 y el otro era 5. Guardo el 3 en CX. Desplazo 2 lugares para llegar a num1, que está abajo, ¿sí? Adelante viene. Y hago lo mismo, copio ese valor en AX. Entonces, en CX me queda el 3, en AX me queda el 5, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Si seguimos hasta acá, por ejemplo. Vamos a ver un segundito si lo logro encontrar. Esperen que me lo perdí. Acá. Ahí. ¿Está por acá? Ahí.
Acá lo tengo en la memoria, ¿sí? Este es el mismo programa, todo escrito. Si sigo avanzando, yo todavía no hice el llamado acá, ¿sí? Estoy moviéndome, hago el push de AX otra vez de num1 y num2. Si yo miro, acá justo estoy, acá está num1 y num2, 5 y 3, ¿sí? Sigo, hago la pilada de res, ahí lo voy a hacer, ¿sí? Y me guardo la dirección 10004 de res acá. Llamo a mul y fíjense que 1004 acá me va a poner la dirección, ¿sí? De retorno, ¿sí? 1D, 20, 20, 1D. Ahí es donde tengo que volver con esta línea. Y voy a entrar en mul, acá. Hago el push de BX, con lo que tenga BX, ¿sí? BX en este momento estaba en 0, con lo cual ahí ya, fíjense que apiló 0. Le pongo el stack pointer a BX, ahí ya lo cargó, fíjense. Acá puso 0 de CX, 0, ¿sí? En AX, perdón, 10004, que lo puso acá. 00 del DX, ¿está? Lo puso ahí. Ya ahí tenemos todos los valores apilados. Y ahora le voy a sumar 6 al BX, a este que tengo acá. ¿Sí? Me lleva a FC y ahí voy a acceder a ese valor y lo voy a cargar a ese contenido en CX. Ahí tengo el 3. Le sumo 2 y cargo el otro valor en AX, el 5. Me quedó el 3 y el 5. Esto era lo mismo que habíamos visto. Lo sumo, lo que tengo a X en DX y lo guardo en DX. O sea, me queda el 5 acá en DX. ¿De acuerdo? Decremento CX, me va a quedar en 2. Y si la operación no fue 0, salto a suma. ¿De acuerdo? Fíjense, quedó atrapado acá porque esto no fue 0. Entonces, ¿ahora qué hago? Sumo a X más DX, o sea, 5 más 5, y me va a dar 10 y lo guardo en DX. Ahí dio 10. A, ¿sí? Decremento, no dio 0, sumo, me da F, me da 15. 0 más 5, 5, 5 más 5, 10, que es A más 5, 15, que es F. Ahora decremento CX da 0 y no va a ir a suma, va a avanzar y le va a sumar 4 a BX. Ahí. ¿De acuerdo? Le suma 4 a BX. ¿Para qué le suma 4 a BX? Bueno, una vez que estamos ahí, vamos a volver un segundito acá. ¿Sí? Sumo, decremento sumo 4 de lugares para la dirección de resultado fue a buscar, que acá se ve más claramente, ¿sí? Pues allá nos vamos a perder. La dirección de resultado. Asigna el resultado, ¿sí? De BX en AX, ¿sí? Lo de AX lo pasa a BX, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo lo que va a hacer es, lo que tengo apuntado por la dirección de res, ¿sí? Que es acá, 10004, eso está apuntado, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es almacenarlo a ese contenido en AX, ¿sí? Lo de AX lo copia a BX, porque es la dirección, ¿sí? Y en ese lugar va a guardar a DX, que es el resultado que obtuve, ¿se entiende? En ese lugar, vamos a verlo un poquitito acá. Seguimos el paso, ¿sí? Lo de AX en BX, ahí lo que estoy haciendo es, lo que tengo en ese lugar lo pongo en AX, lo de AX lo guardo en BX, ¿sí? Que es acá, la dirección, ¿de acuerdo? Y en este lugar voy a guardar a lo que tengo acá, ¿sí? Ese lugar es 10004, ya debería estar, permiso, ¿eh? Vamos a movernos, vamos a ponerlo acá que es más fácil. Ahí está guardado el valor, ¿sí? Que tenían de X, lo puse acá. Una vez que hice eso, listo, tengo que salir. Ahora voy a volver al otro porque acá no se ve tan claramente, ¿sí? Cuando salgo, que ya hice el cálculo, dio 15, 3 por 5, 15, bueno, eso es lo que hicimos, o sea, ya se perdió casi el sentido de la cuenta. Voy a recuperar en orden lo que apilé de los registros. El contexto de la CPU tengo que devolver. Ahora lo vamos a ver allá, en el Bonsim.
Acuérdense que el SP no se movió, con lo cual el SP está acá, en 3F, F0. Apilo de X, apilo a X, apilo CX y, lo estoy diciendo mal, desapilo BX. O sea, hago pop, 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 red. Cuando digo red, me lleva a la línea 36. ¿De acuerdo? Me va a llevar hacia acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? A este contexto. Bien. Quedémonos ahí. Acá, cuando hago el pop de X a X a X, miremos cómo esto vuelve a su estado anterior. Ahí devolví de X a X, CX y BX. ¿De acuerdo? Volví todos los valores a su punto inicial, hice red y volví acá. Y voy a seguir desapilando. Ahora, ¿qué voy a desapilar? Yo hice el pasaje de parámetros, el otro era el contexto, antes de entrar. Ahora, tengo que hacer pop en AX de esto, pop en AX de esto y pop en AX de esto. O sea, los voy a ir sacando, simplemente. Fíjense. Si tuviera que recuperar algún valor por algún motivo, puedo usar los demás registros. Pero ahora es distinto, ¿sí? Recupero, ¿sí? Recupero y recupero. Y termino el programa. Bien. Fíjense que usamos pasaje de parámetro por valor para los dos valores y por referencia para el resultado. Y así lo utilicé con direccionamiento indirecto, adentro. ¿Sí? Eso ocurrió, vuelvo para acá, en este punto. ¿Sí? Moví el valor acá y después, cuando hice indirecto, acá con la dirección de BX, copié el valor y guardé en la memoria. Bien, eso estaríamos con el tipo de pasaje parámetro por pila. Tienen que hacer los ejercicios que tienen en la práctica. Y en esos ejercicios van a encontrar, aparte de las sumas y las multiplicaciones, un par de conceptos nuevos. Yo simplemente les voy a explicar cómo funcionan, ustedes lo van a tener que programar. Primero, rotación. ¿Qué es rotar un byte de izquierda? ¿Y para qué sirve? Ahora lo vamos a ver. Rotar un byte de izquierda es que todos los bits se desplazan a izquierda, como dice acá, y que el más significativo, el bit 7, pasa al menos significativo, el bit 0. Es decir, si yo tuviera que rotar esto, lo que tengo que hacer es el 1 lo tengo que poner en el lugar del 0 y todos correrse, es decir, se corren todos y me queda el lugar para este. Lo mismo, se corren, todos estos se corren y me queda un lugar para el 0. Ahora, no hay instrucciones de rotar en el 8088. En otros sí, por ejemplo en el Motorola 68000 lo hay. Acá no. Entonces, ¿qué significa desplazar a izquierda varias veces? En binario y en decimal. Miremos esto. Acá. Tengo este número y roto una vez. De 3 paso a 6. Roto otra vez. De 6 paso a 12. Roto otra vez. De 12 a 24. Roto otra vez. De 24 a 48. ¿Qué noto acá? Que cada vez que hago un desplazamiento el número se duplica. Es un duplicador. 3, 6, 12, 12 más 12, 24, 24 más 24, 48. Es decir, no tengo tampoco multiplicación, pero sí tengo suma. Se suma a sí mismo ese número. Y eso produce el desplazamiento. Es decir, si yo hago 3 más 3 me da 6 y desplacé a izquierda. 6 más 6 me da 12 y desplacé a izquierda. ¿Sí? Entonces, para eso hago sumar, si fuera de 8 bits, es AL más AL y listo. Lo que es importante es no perder el bit más significativo, ¿sí? A desplazar a izquierda el bit más significativo, queda en el acarreo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ubica el bit más significativo y el menos significativo? Hay dos formas. Usarse ADC con 0, ¿sí? Sumar el valor desplazado al valor 0 y el del carry, o verificando si hubo o no hubo acarreo y ajustarlo solo en ese caso, ¿sí? Esto es cuando desplazo el número y se me produce un acarreo en esa suma, ¿sí? Se puede sumar 1 con add, se puede hacer un OR con 1, bueno, son formas de ajustar el número verificando si hubo o no hubo acarreo. Si no hubo acarreo, listo. ¿Está? ¿Y qué pasaría si quiero rotar a derecha? Es decir, al revés, ¿sí? Si yo quisiera este número rotarlo a derecha, significa que yo lo que quiero hacer es ponerlo acá,
¿sí? O este mismo ponerlo acá. Bien. Entonces, para 4 bits rotar a izquierda sería roto una vez, roto 2 veces, roto 3 veces. ¿Sí? Es decir, que rotar a derecha equivale a rotar n menos 1 veces a izquierda. O sea, si tengo 4 bits, roto 3 veces. Si tengo 8, roto 7. ¿Sí? Entonces, roto n menos 1 vez lugares a izquierda. De esa manera logro la rotación a derecha. Si yo sé cómo rotar a izquierda, invoco eso n menos 1 veces. Acá van a tener que ingeniárselas con resuelta la rotación con el acarreo o no, una estructura de control que me permita hacer eso. ¿Qué pasa con las cadenas de caracteres? Las cadenas de caracteres es cuando hablamos de string, como cualquier lenguaje, ¿sí? Hay que tener algo en cuenta, que los caracteres en realidad no existen como tales, que son números, son bytes. Y que la letra A se codifica, por ejemplo, como 41H y la letra A minúscula como 61H. Es decir, son los números esos los que representan el código ASCII. Entonces, en Assembler lo que hay que hacer es declarar un vector de números para poder interpretar estos caracteres ASCII, ¿sí? Y otra cosa que es importante, el compilador de Assembler nos permite ingresar un texto entre comillas y él lo convierte solito en códigos. O sea, si yo pusiera A mayúscula minúscula, me lo convierte en 41H, 61H. ¿Está? Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacer un par de ejemplos, que hacer una subrutina que lea caracteres hasta que se encuentra con el porcentaje, es el último carácter legible ese que voy a encontrar. Ese es el 21H. Entonces, cuando hablamos de cadena, el pasaje de parámetros lo vamos a tener que realizar por referencia. Ese es otro dato interesante. Se pasan por direccionamiento de referencia, apuntando el primer puntero al primer carácter de esa cadena. ¿Está? Y implica avanzar hasta el último, que es el porcentaje, por ejemplo. Yo declararía algo del tipo num db 3210h, es una secuencia de 5 bytes, es una tabla de byte que tiene 33 para el 3, 32 para el 2, 31 para el 1, 30 para el 0 y 21H para el porcentaje. Recordemos que los caracteres número, ¿sí?, en ASCII son otros números. El 0, 30, 0 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que tienen que tener en cuenta para la práctica, que van a hacer. Si tuviéramos que escribir una rutina, y esto es lo último que vemos, para determinar si ese carácter es vocal o no, hay dos maneras de hacerlo. Una es desprolija y otra prolija. La primera que se les puede ocurrir, que es simple, fácil, poco escalable y poco digna, ¿sí?, es, piensen en las vocales, son 5 mayúsculas y 5 minúsculas, son 10 en total. Entonces, poco digna es comparar con instrucciones de la vocal. Por ejemplo, si en AL tengo el valor 45H, que es la E mayúscula, la única que me queda es preguntar una por una, es decir, compare AL con 41H, si me da verdadero, devuelvo el verdadero, o sea, iré a ese lugar, si no, comparo con 61H, si no, con 45H, bueno, ahí justo la encontré, y así con todas, como un case de 10 instrucciones. No es la mejor solución, ni hablar si tengo que identificar una letra del abecedario, ¿sí? Si son 27, 7 y 7, 14, 54 preguntas para mayúsculas y minúsculas, hay algo que no anda. Lo que deberíamos hacer es pensar en alguna estructura de control, ¿sí? Fíjense, no es tan simple, no es tan fácil, escalable, pero es escalable y es digna. Sí, podría pasar con este método a cualquier letra. A L tengo el 45H, declaro un vector de vocales A, E, I, O, U. Acuérdense que eso es de byte y son 10 valores y se transforman en lo que corresponde, ¿no? 41, 61 y así sucesivamente. Copio en BX el puntero al inicio de la definición de vocales, por eso hay un offset. Guardo 10 como dimensión lógica del arreglo, porque lo sé, si no la tendría que calcular con dirección de comienzo, dirección de resultado, etcétera, etcétera, en CL. ¿Está?
Y en AL tengo guardado el variador 45H. Entonces comparo AL con lo que apunta BX, el contenido. ¿Sí? ¿Me da 0? No, porque 45 menos, no me acuerdo ahora el 41, no, me da 4, no. Entonces incremento a BX para moverme a la A siguiente, ¿sí? Decremento a CL porque ya procesé un elemento, y si esa operación de CL no dio 0, no, porque da 9, vuelvo a volver acá, comparo AL con BX, 61 menos 45, no me da, no es verdadero, incremento BX, me paro en la I mayúscula, decremento CL me dan 8, no dio 0, vuelvo, comparo, 45 menos 45 me da 0, porque estoy en la E mayúscula. No voy a iterar más, me dio Z, devolver verdadero. Me voy a ese lugar del programa. ¿Se entiende? Bueno, esto ténganlo en cuenta para resolver el práctico, ¿sí? Las actividades. Yo les voy a mostrar ahora un poquitito. En la clase de esta 4 van a tener ejercicios de rotar a izquierda, de contar caracteres, de derrotar a derecha, analizar estos códigos que están acá y algunas cuestiones de poder trabajar los valores de los parámetros y ver cómo resolver. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el último tema que introducimos como tema nuevo. Con lo cual, lo que queda es otra clase donde van a hacer un ejercicio de repaso para ver si aprendieron, y repasen ustedes antes de el próximo TP, que sepan los conceptos de assembler, los saltos, las estructuras de control, la definición, las tablas, los caracteres ahora, las rotaciones y los llamados a subrutina, con y sin parámetros, y cuando es con parámetros que sea por registro o por pila, vía valor o vía referencia. ¿Está? Bueno, los esperamos después en la consulta, que esto después se los vamos a informar por mensajería, como lo hacemos habitualmente. Y después seguiremos, una vez pasada la parte del TP y demás, vamos a avanzar con el último módulo. Bueno, nos vemos la próxima. Saludos.